Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Vaya a abrir su Biblia, Génesis, por favor, capítulo 13. Génesis, capítulo 13. Antes de retomar nuestro estudio del libro de Apocalipsis, vamos a tomar un descanso esta semana para esta lección, Génesis, capítulo 13. Y vamos a leer desde el versículo 5 hasta el versículo 13, versículo 5 hasta el versículo 13. Cuando usted lo encuentre, nos ponemos de pie una última vez para la lectura de la palabra de Dios. Génesis capítulo 13, el versículo 5 hasta el versículo 13, la palabra de Dios dice así: también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas, y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra el día de hoy. Gracias, Señor, por enseñarnos por medio de tu palabra, Señor, el destino de las personas, Señor, que deciden tomar, que escogen tomar malas decisiones. Yo te pido, Señor, que el día de hoy tú nos des sabiduría y nos ayudes a tomar decisiones sabias en nuestra vida para, Señor, tener una buena vida aquí y una mejor vida llegando a tu reino. Te pido que estés con nosotros, danos sabiduría, ayúdanos a poner esta predicación en nuestro corazón. Todo eso te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento. El título de nuestro mensaje el día de hoy es El fin de un creyente carnal. El fin de un creyente carnal. El destino de todo creyente carnal siempre es el dolor y la destrucción. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué hay cristianos que viven esclavizados en vicios y son alcohólicos y viven en la droga y simplemente no salen de los pecados? Y mire, aunque son cristianos, no tienen una diferencia entre la vida de los creyentes y los no creyentes. Pareciera como si Dios no hace nada en su vida. Y es más, hay mucha gente que entre cristianos decimos, ni parece cristiano. Hay personas que viven esclavizadas en la depresión, viven esclavizados en pecados, adulterio, fornicación. Parece que nunca pueden acercarse a Cristo, nunca viven una vida bendecida y en victoria en los caminos del Señor, siempre lejos de los caminos del Señor. Y uno se pregunta por qué hay cristianos tan diferentes. Porque de un lado de la moneda tenemos cristianos carnales, pero del otro lado de la moneda tenemos cristianos a los que Dios sí ayuda a su matrimonio, sí bendice a sus hijos, sí les ayuda en sus finanzas, y parece como que sirvieran a dos dioses completamente diferentes. La diferencia es explicada en la vida de este hombre llamado Lot, y la diferencia es marcada entre un cristiano espiritual y un cristiano carnal. La diferencia entre un cristiano espiritual y un cristiano carnal no es su dirección eterna. Una vez salvo, siempre salvo. Cuando usted pone su confianza en Cristo Jesús, bueno, Dios le promete vida eterna. Y sin importar sus acciones, la salvación no depende de sus obras. Pero la bendición de Dios sí depende de su obediencia a Dios. Y esta es la gran diferencia entre los cristianos. Hay cristianos que buscan diariamente caminar en el Espíritu. La Biblia dice en Gálatas 5 que andan en el Espíritu, o sea, caminan, obedecen, siguen los caminos del Señor.
Mientras que otros cristianos se dan a los deseos de la carne. Vaya conmigo a Gálatas 5:16. Quiero que note la gran diferencia entre estos dos cristianos, porque los dos son salvos, pero los dos no viven una vida parecida. Tenemos el mismo destino eterno, pero la vida en esta tierra es muy diferente. Gálatas capítulo 5, versículo 16 dice la Biblia: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En los previos versículos nos dice: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, gozo, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero note la vida de un cristiano carnal. Los deseos de la carne, dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Dice, y manifiestas en el versículo 19 son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Todo esto es completamente diferente a lo que vive un cristiano espiritual. Y la diferencia es cómo decide usted vivir. Ahora usted se pregunta, ¿cómo es que se convierte un cristiano en un cristiano carnal? ¿Cómo llega una persona que recibe a Cristo y que está agradecida por lo que Cristo ha hecho a convertirse en un cristiano carnal? Bueno, hay una decadencia espiritual. Thank you. Mi hermosa asistente. Es para que no le grite tan feo, ¿ok? Tequilazo. Ahora sí. ¿Cómo se convierte un cristiano espiritual a un cristiano carnal? Porque hay algunos que ciertamente simplemente no crecen espiritualmente, pero hay otros que tienen tiempo en la iglesia, después empiezan a servir al Señor, saben lo que es correcto, saben lo que la Biblia enseña. Mira, algunos hasta predican, y después usted los ve y no parecen cristianos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ellos? Yo me he encontrado con borrachos y me dicen, soy hijo de pastor. Me he encontrado con drogadictos y dice, yo antes predicaba. Algunos antes eran hasta pastores, unos capitanes de ruta, otros eran esto, otro aquello. ¿Qué pasó? La Biblia dice que hay un peligro de una decadencia espiritual. Todo buen cristiano, escúcheme bien, sin importar cuánto tiempo usted tiene en la iglesia, usted puede convertirse en un cristiano carnal. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Constantemente los cristianos pueden caer. Y es ahí donde nosotros tenemos que estar alerta. Y dice la Biblia, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda buscando a quien devorar. Y un cristiano carnal es esa persona que deja de caminar en el Espíritu y poco a poco empieza a caminar y darle paso a los deseos de la carne. Lot es el ejemplo perfecto de el destino de un cristiano carnal. Vaya conmigo a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 7, porque quiero enseñarle que aunque Lot nunca mostró una obra buena, o sea, nunca fue en realidad un cristiano ejemplar, la Biblia sí le llama que él fue un creyente, o sea, que fue salvo. Si el día que usted llegue al cielo, usted se va a encontrar con un hombre llamado Lot ahí arriba. Note lo que dice la palabra de Dios. 2 de Pedro 2:7 dice la Biblia, y libró al justo Lot. La palabra justo quiere decir que fue justificado. La palabra justificación quiere decir que fue hecho sin culpa, o sea, como si no hubiera pecado. La salvación es exactamente eso, que somos justificados por la sangre de Cristo. Nadie en este cuarto merece la salvación, ni antes de ser salvo, ni después de ser salvo. Pero todos nosotros hemos sido comprados por la sangre de Cristo, y eso es a lo que Dios le llama justificación. Y así como Dios le justificó a usted, así Dios justificó a Lot. Pero el que él fuera justificado no significa que era un cristiano espiritual. Por eso usted se va a dar cuenta que hay cristianos que no actúan como cristianos. Hay otros que dicen, no hombre, ¿a poco tú eres el mismo tan cristiano como yo? Yo soy cristiano y voy a la iglesia, tú eres cristiano y no vas. ¿Qué pasó? Bueno, hay cristianos carnales. Ahora quiero que vea que
Lot no solamente era una persona salva, pero mire, era un cristiano bendecido por Dios. Vaya conmigo a Génesis capítulo 13, versículo 5. Porque hay personas que dicen, bueno, es que yo soy así, pastor, porque mire mi pasado, Dios no me ha dado las oportunidades, yo no he hecho, y le echan excusa a todo lo demás. Pero este hombre era un hombre que había sido bendecido por Dios. Lo tenía todo. Note lo que dice Génesis capítulo 13, versículo 5. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran ¿cuántas? Muchas, mire, y no podían morar en un mismo lugar. Note qué tan bendecido era Lot. Lot tenía un buen amigo, un amigo llamado Abraham. Abraham, un hombre, mire, espiritual. Él tenía la bendición de tener amigos espirituales. Tenía la bendición de tener ovejas, vacas, bueyes, siervos, todo, muchas riquezas tenía Lot. Pero no importa cuánto Dios bendiga a un cristiano carnal, el cristiano carnal siempre encuentra la forma de echar a perderlo todo. Sus decisiones carnales, mire, echan a perder un buen matrimonio. Hay jóvenes que oran tanto por una buena mujer, un buen hombre, y mira, tus decisiones carnales van a destruir tu vida. Un buen matrimonio se arruina con decisiones carnales. Un buen negocio se echa a perder y pierde la bendición de Dios por decisiones carnales. No importa cuánto tú tengas el día de hoy, si tú te alejas de los caminos del Señor, separados de Dios, nada podéis hacer. Este hombre, mire, lo perdió todo. Perdió su familia, perdió sus amigos, perdió sus riquezas, lo perdió todo. ¿Por qué? Porque era un cristiano carnal. Yo le pregunto a usted, ¿es usted un cristiano carnal? ¿O es usted un cristiano que se esfuerza todos los días a caminar en el Espíritu? ¿Es usted bendecido hoy por Dios? La pregunta es esto: ¿va a usted poder mantener la bendición de Dios? ¿O está usted en camino a destrucción en su vida? El día de hoy quiero darle 3 errores comunes o 3 decisiones de un cristiano carnal. Usted puede evaluar su vida y darse cuenta si usted es un cristiano carnal y en qué dirección va usted. O puede usted darse cuenta que las decisiones que usted está tomando hoy de ser espiritual son aquellas que le mantienen en la bendición de Dios. La primera, quiero que note, Lot tenía convicciones prestadas. Lot tenía convicciones prestadas. El primer error común de un cristiano carnal es tener convicciones prestadas. ¿Qué es la palabra convicción? La palabra convicción es un principio que guía nuestra vida. O sea, hay un mandamiento en la palabra de Dios y eso es lo que gobierna lo que yo hago. Hay muchos cristianos hoy en día que no saben lo que hacen y por qué lo hacen. ¿Por qué es malo matar? Porque Dios dijo, no matarás. Pero así hay muchos, más de 600 mandamientos en la palabra de Dios que deberían de ser convicciones en la vida de un cristiano. O sea, deberían de ser leyes escritas en la tabla de su corazón que usted está dispuesto a ser guiado, obedecer, sin importar sus sentimientos y sin importar las circunstancias. La Biblia dice, no robarás. ¿Hay circunstancia para robar? ¿Por qué? Porque Dios dijo, no robarás. Pero si tengo hambre, y si me cae mal, y para que se le quite, y si andaba faroleando el hermano, para que se le quite. No hay excusa para robar, ¿verdad que no? Entonces, así debería de ser todo lo demás en la palabra de Dios. Lot tenía convicciones prestadas. Vaya conmigo a Génesis capítulo 19, versículo 5. Él, mire, estaba en los caminos del Señor y dispuesto a obedecer los caminos del Señor y hasta fue bendecido por obedecer los caminos y los mandamientos del Señor mientras estuvo con Abraham. Pero el día que él se separa de Abraham, todas sus creencias él las tira por la ventana y se dedica a vivir para el mundo. Note lo que dice Génesis 19:5. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Note esto, he aquí, ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré afuera
y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente de estos varones no hagáis nada, porque vinieron a la sombra de mi tejado. Usted suena como un hombre con convicciones bíblicas. O sea, este hombre, Dios, mire, le había guiado. Él sabía lo que es moral hacer. Y no hay nada de moralidad diciendo, aquí están mis 2 hijas, sácanlas y hagan lo que quieran con ellas. Esta era la forma de pensar de este hombre. Esto no lo hubiera hecho él con Abraham. Pero ¿sabe qué pasaba? Sus convicciones eran prestadas. Vaya conmigo al versículo 9. Lot no tenía convicciones en cuanto a sus amistades, se juntaba con perversos. Él no tenía convicciones para su familia se podría casar con quien sea, podían hacer lo que sea. Es más, las mandaba afuera que fueran perversas. No había convicción en su moralidad. ¿Cómo tomaba Lot decisiones? Note lo que dice Génesis 19:9. Y ellos respondieron, quita allá. Y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón Lot, y se acercaron para romper la puerta. ¿Sabe cómo hacía Lot sus decisiones? De acuerdo a lo que la gente le pedía y le decía. Decía, son mis hermanos. Mira, nunca dijo, Dios dice que no. Nunca dijo, no voy a pecar en contra de Dios. Ahí está negociando con ellos. ¿Sabe cuánta gente hay que negociar con sus convicciones? Porque tienen convicciones prestadas. Tienen convicciones mientras viven con papá y mamá. O sea, mientras tenga que ir a la iglesia, pues voy a la iglesia. Pero el día que ya viva solo, a mis 18 años, yo me voy. Y ya, no voy a la iglesia. Soy fiel a la iglesia mientras me convenga. Mientras el jefe no diga que está mal que vaya a la iglesia, porque cuando el jefe ya no diga, pues ya no. Escucho música cristiana mientras esté el pastor y los que me ven, pero ya que no, pues, porque no es una convicción. Mientras el pastor me vea, actúo de una forma. Cuando no me ve, actúo de otra forma. Mientras mis padres me ven, actúo de una forma. Mientras mis padres no me ven, actúo de otra forma. Por eso los celulares de nuestros jóvenes están llenos de perversidad. Porque son hombres sin convicciones. ¿Sabe que el día de hoy todo joven tiene que decidir, yo voy a hacer lo que es correcto? Usted no puede vivir detrás, mire, como espía, así viendo todo lo que la gente hace. Mire, no funciona así. Usted tiene que aprender a tener convicciones que no son prestadas. Porque tarde o temprano esa influencia sobre usted por la cual usted hace lo que hace no va a estar ahí. Déjeme preguntarle esto, ¿cuánto tiempo va a ser usted fiel a la iglesia? ¿Cómo toma usted sus decisiones? Algunos toman decisiones basadas en las circunstancias. O sea, si hay dinero, pues entonces tomo este tipo de decisiones. Pero si no hay dinero, pues de este otro tipo. ¿Cuál es una buena excusa para robar? Ninguna, ¿no? ¿Cuál es una buena excusa para faltar a la iglesia? Ninguna. Por lo mismo que dijo no robarás, también dijo no dejando de congregarnos. Pero es que el domingo se vende bien. Es que el domingo en la mañana hay tianguis. ¿Sabe qué? Eso no tiene usted convicciones. Un cristiano carnal, basado en las circunstancias y sentimientos que su carne le dicta. Pero es que estoy cansado, pastor. Todos nos cansamos. Esa no es excusa para eso. Debemos nosotros, mire, desarrollar convicciones bíblicas. El cristiano debe de guiar su vida, gobernar su vida de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Vaya conmigo a Salmos, capítulo 119, versículo 9. Los padres son expertos para explicarle eso a los hijos, pero son terribles para seguir su propio consejo. Porque ellos le dicen a los hijos, lo más importante es servir a Dios. No hay nada más importante que Dios, hijo. Deberías de ir a la iglesia, no deberías de robar, no mientas, no hagas esto, no hagas lo otro. Pero usted no le hace caso a lo que Dios dice tampoco. Note lo que la palabra de Dios dice. Dios le habla al joven, pero también le habla al adulto. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme ¿de qué?
de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Sabe qué tenía este salmista? Convicciones bíblicas. ¿Cómo desarrolla una persona convicciones bíblicas? Primeramente, usted tiene que saber lo que la Biblia enseña. Por eso hay mucho cristiano que no tiene convicciones, porque usted nada más escucha lo que el pastor dice y pues usted dice, ¿por qué lo hace? Pues porque el pastor dice. ¿Por qué se viste como se viste? Porque habla como habla, porque escucha la música que escucha, porque se junta con quien se junta. Mire, si usted aprendiera a tener sus propias convicciones bíblicas, no tendría que vivir una vida hipócrita. Porque usted sería el mismo aquí y sería el mismo en su trabajo también. Acá dice amén, allá dice groserías. Y luego se le pasan cuando viene para acá. Ups. Es que mire, este es lo terrible de la cristiandad hoy en día. Mucha hipocresía. No estoy diciendo que sea perfecto, todo cristiano se equivoca, pero por lo menos usted debería de decir, está mal lo que estoy haciendo. Pero dice la Biblia que él no come pan, mire, y dice, no he hecho nada malo. ¿Qué tiene malo, pastor? Usted debe tener convicciones bíblicas. Usted aprende lo que Dios quiere para su vida, los mandamientos de Dios, leyendo su Biblia. ¿Cuánto tiempo lee su Biblia? ¿Por qué cree que cuando venimos a la iglesia le enseñamos los pasajes para que usted vea la Biblia? Yo no me inventé el que usted tiene que ser fiel a la iglesia. Yo quisiera tomar crédito por eso, pero no es mío. Dios así lo dijo. ¿Por qué viene a la iglesia? No, porque si no el capitán de ruta, no. No, porque si no el pastor. Bueno, ya, para que no me prediquen, para que no me sienta mal. ¿Sabe cuánta gente dice, voy a la iglesia y nada más me siento mal siempre? ¿Sabe por qué? Porque usted dentro de su corazón sabe que está mal y no lo quiere cambiar. Usted aprende a tener convicciones leyendo la Biblia, conociendo qué es lo que la Biblia enseña y escúcheme bien, sabiendo que cada mandamiento de Dios es una dirección directa para la voluntad de Dios para su vida. ¿Sabe que usted, siguiendo lo que la Biblia enseña, va a llegar al trabajo que Dios tiene para usted? ¿Sabe cuánta gente viene buscando, pastor, yo quiero encontrar el trabajo, la bendición que Dios tiene para mí? ¿Cómo la va a encontrar si no obedece a Dios? ¿Sabe cuántos encontraron la bendición de Dios cuando les dijo, ve por aquí, ve por allá? Solamente así se encuentra. Dios le da direcciones. Pero usted nunca va a llegar a la voluntad de Dios si usted no tiene convicciones bíblicas. Vaya conmigo, vamos a Génesis capítulo 39, versículo 7. Quiero que note esto. Había un hombre llamado José, que Dios le había dado una visión de la voluntad de Dios de él para su vida. Y la voluntad de Dios para la vida de José era que él reinara sobre sus hermanos. Y él iba a juzgar delante de sus hermanos, se burlaban de sus sueños. Y mire, honestamente, si usted y yo no conociéramos el final de la historia y lo viéramos en la cárcel, nos burlaríamos igual de sus sueños. Pero José entendía algo muy importante. Si yo voy a llegar a la voluntad de Dios para mi vida, a gobernar hasta delante de mi familia, a llegar a la visión, al sueño que Dios me dio a mí, el único camino ahí es obedeciendo la palabra de Dios y teniendo convicciones bíblicas. Por eso él actuó de esta forma en Génesis 39, 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo que yo en esta casa. Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra? Ahí no había un pastor que lo viera. Ahí no estaban sus papás. No había nadie para juzgarlo y verlo. Pero ¿sabe qué entendía José? Si Dios me va a bendecir,
Si voy a llegar a la voluntad de Dios que es perfecta, agradable para mi vida, voy a tener que obedecer a Dios. Eso es tener convicciones bíblicas. Hacer lo que Dios manda sin importar las circunstancias y sin importar mis sentimientos. Pero yo lo amo, no importa. No andes en yugo desigual con los incrédulos. No importa las circunstancias y no importan tus sentimientos. Pero pastor, es que es el único trabajo que tengo. Dios puede con todo. Dios te puede guiar a la perfecta, agradable y voluntad de Dios para tu vida. Pero tienes que obedecer. Este es el problema con la mayoría de los cristianos. Tienen convicciones prestadas. Usted es bautista porque su pastor es bautista. Usted es fiel porque si no lo regañan. Porque es cómodo cuando no llueve, cuando no hace calor, cuando no tiene trabajo, cuando su otro Dios no le dice que usted tiene que faltarle o serle infiel a su Dios verdadero. Es que tengo que hacer, es que tengo que... No, usted tiene que obedecer a Dios. Esas son convicciones bíblicas. Déjeme preguntarle esto a usted. ¿Cuánto tiempo usted va a ser fiel a la iglesia? ¿Cómo decide usted si va a ir a la iglesia o no va a ir? ¿Cómo decide usted si va a ganar almas o no va a ganar almas? ¿O deciden por usted? ¿Su jefe decide por usted? No estoy enojado, estoy tranquilo, nomás le estoy diciendo. Hasta estoy tomando tecito. ¿Cómo hace usted? ¿Por qué hace lo que hace? ¿Y cómo le va a explicar a sus hijos por qué es lo que usted hace? ¿Cómo le explica a sus hijos que debe ser fiel a la iglesia? ¿Cómo hace sentido en su mente explicarle a sus hijos que Dios es lo primero en su vida cuando no es lo primero en su vida? ¿Cómo piensa usted que Dios le va a bendecir a usted cuando anda en plena rebeldía delante de Dios? Déjame preguntarle esto, ¿qué convicciones van a tener sus hijos? Por eso tenemos muchos padres que pierden a sus hijos. Porque en la casa son de una forma y en la iglesia de otra. Y los niños piensan que la iglesia es una historia de hadas, un cuento de hadas para manipular a los hijos a portarse bien. Dios te va a castigar. A mí no, pero a ti sí. ¿Ah? Excuse me. Para los que hablan inglés. ¿Cuál fue el primer error de él? Tenía convicciones prestadas. El mismo día que se separó de Abraham. Note lo que hizo él. Vamos, vaya conmigo a Génesis capítulo 13, versículo 11. El mismo día que se separa de Abraham. O sea, cuando ya no lo fuerzan a hacerlo. Cuando ya no tiene que hacerlo. Porque ya ahora él puede decidir. Ya no vive en casa con sus padres. Ya no es parte de su trabajo. Ya no tiene la posición en la iglesia de liderazgo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Note lo que dice la Biblia, Génesis 13:11. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Y se fue Lot hacia el oriente. Y se apartaron el uno del otro. Note esto, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Y fue poniendo sus tiendas ¿hasta dónde? ¿Sabe cuál fue su decisión inmediata? A Sodoma, órale. Así hay un montón de cristianos. Si su pastor se muere, usted se va al mundo. Si el novio lo deja, usted se va al mundo. Si la novia ya no le hace caso, entonces ¿para qué le echo ganas? Si el negocio fracasa, pues ya, ¿para qué? Si el trabajo cambia, tuvo bueno Dios, gracias, Usted no tiene convicciones.
Número 2. Ya, vámonos. Sáquese. Esto está más relajado. Prioridades desordenadas. Él tenía sus prioridades desordenadas. Vaya conmigo a Génesis capítulo 13, versículo 10. Una de las habilidades más importantes para el cristiano es poder identificar cuáles son mis prioridades, o sea, qué va primero. Para el cristiano debería de ser muy fácil saber lo que es primero, porque hay tantos textos que nos dicen lo que debería ser primero en nuestra vida. Pero Lot, aún estando con el padre de la fe por tantos años, no entendían cuáles eran sus prioridades. Así como hay muchos cristianos hoy que han estado sentados bajo tanta predicación y aún así no entienden lo que son sus prioridades. Note lo que dice Génesis capítulo 13, versículo 10. Quiero que note cómo Lot le dio prioridad a las riquezas. Génesis 13, 10 dice, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Entonces Lot, ¿qué hizo Lot? Escogió, nadie lo forzó, le escogió. Para así toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Él dijo, ¿sabe qué? Mi prioridad es las riquezas. Primero tengo que proveer por mis hijos. Es que mis hijos ocupan zapatos, ellos ocupan una mejor casa, ocupan mejor carro, y sabe que sus hijas no ocupaban eso. Perdió a sus hijas perversas, por escoger las riquezas. ¿De qué le sirve tener todo el dinero del mundo y perder a su familia? Este hombre escogió, tenía sus prioridades equivocadas. Lo espiritual estaba aquí y las riquezas estaba aquí. Y los cristianos todavía no cambian en nuestro siglo el día de hoy. Lo espiritual está aquí abajo y lo material está aquí arriba. Cristianos carnales. Y el dinero, mire, como alas la saca y se va. Viene persiguiendo el dinero tantos años. ¿Y cuánto tiene? Es lo que yo no entiendo. O sea, ya lleva cuántos años de necio buscando lo material y lo avaro y no dándole prioridad a Dios y no avanza. Entonces, ¿por qué sigue ahí? O sea, yo no entiendo eso. Hay gente que dice, pastor, es que usted no entiende. No, de verdad que no entiendo. No entiendo si ese camino siempre te lleva, terminas en deuda, nunca te alcanza, siempre esto, siempre el otro. ¿Por qué sigues ahí? No es de Dios toda la tierra. No, Dios le puede ayudar. No, Dios le puede. No, ¿cómo le fue a Lot con Dios? Pero sus prioridades estaban desordenadas. El cristiano debería de siempre priorizar lo espiritual arriba de lo material. La iglesia siempre va arriba del trabajo. Siempre. Siempre. Escúcheme bien, siempre. Siempre. Hubo un hombre hace un tiempo que me dijo, venga pastor, ore por mi negocio. Le dije, la bendición de tu negocio no está en la oración del pastor que venga y ore en tu negocio. Está en que tú obedezcas a Dios y seas un buen mayordomo de lo que te dio. Ahí está la bendición, pero mire, si usted como negociante no gana almas, ¿cómo lo va a bendecir Dios? O sea, ¿para qué le bendice Dios a usted? ¿Para qué Dios quiere que usted tenga dinero? Explíqueme usted eso. Si su dinero no alcanza a otros para alcanzarlos de las garras del infierno, ¿para qué quiere Dios darle dinero a usted? O sea, ¿usted piensa que la existencia de Dios es para que usted nada más tenga un mejor carro, una mejor casa y viva cómodo? Pues eso piensa que Dios es. Por eso Dios no le da dinero a muchos cristianos. Porque sus prioridades están así. Piden para sus propios deleites y cosas, y ahora quiero un terreno, y luego quiero un carro, y no, hombre, le voy a echar ganas para esto y para aquello, y nunca hacen nada por la obra de Dios. Y luego hay otros cristianos que agarran la onda y dicen, si Dios dio a su propio hijo para alcanzar al mundo para Cristo, ¿cuánto más está dispuesto a dar a un cristiano que quiere hacer la obra de Dios? Y en lugar de hacer eso, critican eso.
Y usted puede, mire, trabajar 5, 10, 18, 20, 24 horas al día. Y usted siempre le va a faltar porque Dios no le va a bendecir. No importa cuánto junte y eche en sus sacos si su saco está roto. Yo tengo un pantalón con la bolsa rota. Bueno, tengo varios. Y un día le eché un billete de 500. ¿Y qué cree? Bendije a alguien más. Yo creo que un muchacho del colegio bíblico lo vio y dijo: Señor, gracias. De nada sirve cuánto dinero usted tenga si lo pone en un saco roto. Él escogió las riquezas. Vaya conmigo a 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 9. Quiero que note la profecía que Dios le da a todo aquel que es avaro. Hay gente que piensa que el avaro es el que tiene dinero, pero muy pocos ávaros tienen dinero. La mayoría de los ávaros son pobres, que es lo peor. Una persona avara es una persona que busca dinero sin importar lo que tenga que sacrificar. Si tengo que sacrificar a mi familia, no pasa nada, pues yo lo que quiero es dinero. Si tengo que sacrificar mis convicciones, no importa, porque lo que yo quiero es dinero. Si tengo que sacrificar a Dios y mi relación con Él, no importa, porque aquí lo que importa es el dinero. Esas personas ávaras nunca tienen, siempre quieren. Note lo que dice 1 Timoteo 6:9, porque los que quieren enriquecerse, los que ¿qué? Quieren, ahí está bien, quieren, deseando y nunca alcanzan. Esos son los ávaros, los que quieren enriquecerse. Note esto, ¿qué les pasa? ¿Encuentran riquezas? No, caen en tentación y lazo, en muchas codicias necias. Oh, si tuviera una camioneta como aquella, mira, ya se compró un traje nuevo. Mira, no, hombre, qué bien se ve Toñito, mira, no. Y yo, mira, están codiciando nada más. Que hunden a los hombres ¿en qué? Destrucción. ¿Y qué? Eso es lo que va a encontrar usted. Dios no se equivoca. Porque raíz de todos los males es el amor al. Ame el dinero cuanto usted quiera. El dinero nunca le va a amar de regreso. El cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Fueron traspasados de muchos. ¿Por qué se extravía la gente de la iglesia? Cuénteme usted. Porque persiguen él, quieren enriquecerse y después, pastor, me dejó mi mujer, dice que trabajo mucho y que no hay dinero en la casa. Dios, tú sabes que siempre te he puesto en primer lugar. ¿Usted piensa que Dios no se acuerda? Si me sacas de esta, Señor. No funciona así. Lot sacrificó todo, mire, por su dinero. El cristiano debe de aprender a priorizar siempre a Dios. Vaya conmigo a Colosenses capítulo 1, versículo 18. Dios merece el primer lugar. Dios es nuestro Dios. Él lo creó, Él le salvó. Toda buena dádiva viene de lo alto, o sea que todo lo que le hace sonreír, todo lo que le da satisfacción, todo lo que le gusta en esta vida, usted viene de Dios, no viene de su trabajo, no viene de su carrera, no viene de sus decisiones tan sabias que usted ha tomado, todo viene de Dios. Y ese Dios le dice que usted debe ponerlo en primer lugar. Colosenses 1:18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. La palabra preeminencia quiere decir el primer lugar. O sea que todos los días, lo primero que debería de hacer es darle el primer lugar al Señor. ¿Qué hizo usted hoy en primer lugar? Leyó su Biblia, oró, encomendó a Dios sus obras. Este es el problema con los cristianos. Por eso nunca llegan a la voluntad de Dios, porque viven todos los días a su voluntad.
y el matrimonio no cambia, y los hijos siguen mal, y los negocios siguen mal, y todo sale mal. Y ya en la noche, Señor, tú sabes, tú eres lo primero en mi vida. Y es lo último en su vida. Por eso se acuerda de él hasta la noche. Por eso se acuerda de él cuando ya necesita algo. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas sucederán. No hay más claro versículo que eso. ¿Qué debe buscar usted primero? Dios y su reino. Su reino es su obra. O sea, el ganar almas específicamente. Él vino a predicar el evangelio del reino. El reino de Dios es el evangelio llevándolos para el reino de Cristo. Así se crece el reino de Cristo. Si usted no hace eso, sus prioridades están desordenadas. Finalmente, escriba ahí amistades equivocadas. Su tercer error fue escoger sus amistades equivocadas. ¿Sabe usted que nuestras amistades tienen mucho que ver con nuestro futuro? La Biblia nos enseña en Proverbios, el que es sabio, el que se junta con sabios, sabio será. O sea que su futuro depende de con quién se junte usted hoy. O sea que si yo me junto con estos dos americanistas, 3 con el hermano Iván, ¿sabe qué vamos a hacer? ¿Qué me van a hacer? Me van a convertir a mí en americanista. Está gacha la cosa. Así estaba Andrés. O sea que si usted quiere ver su futuro, usted vea con quién se junta. Usted va a ser el producto de las 5 personas con las que usted tiene más influencia. Hay gente que dice, pastor, yo quiero ser sabio. Se junta con puro necio, para no decir otra cosa. Y luego, no, hombre, nada cambia. Mira nomás. Usted agarra las mañas de las personas con las que usted se junta. Este fue el error de Lot. ¿Por qué le fue bien a Lot al principio? Porque estaba vaya conmigo a Génesis capítulo 13, versículo 11. Es que esto es tan básico, pero no lo entendemos. Por eso usted siempre es negativo. Por eso usted es carnal, porque usted se junta con otros que son carnalitos, por no decir otra cosa. Y ahí están todos, mire, usted nada más vea. Siempre es bueno nada más ver. Los amargados siempre con los amargados. Ahí están los dos así. Gertrudis. Así es. Note lo que dice la Biblia, Génesis 13:11. Este fue el gran error de Lot. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno de él. ¿Cuál fue su error? Apartarse de él. Este es el problema con muchos cristianos. Se acercan a amistades que no deben tener y desprecian amistades espirituales. ¿Sabe que los padres hoy en día cristianos no valoran las amistades espirituales de sus hijos? Por eso no los llevan a la iglesia. Porque usted piensa que sus amiguitos de la escuela son suficientes amigos y los amiguitos de la escuela son los que le van a decir, no le hagas caso a tu papá, está loco. Y ahí estamos, ándale hijo, vete a la escuela. Y a la iglesia llega tarde, nunca se queda con ellos, nunca los lleva a sus clases, o sea, campamento de jóvenes, no tengo dinero, no tengo tiempo, tienen celular, tienen tablets, tienen todo, menos para hacer la obra de Dios. O sea, ¿usted no cree que si le oramos a Dios, Dios nos da para nuestros hijos? O sea, en este campamento, mire, voy a ser bien honesto con usted, yo oré para pagarle el campamento a un montón de niños que no son míos. Y Dios me lo dio, no porque soy un gran hombre de Dios, sino porque es la voluntad de Dios. Dios quiere que los jóvenes tomen decisiones espirituales. Pero yo le digo, ¿por qué no lo pidió usted? ¿Ah? Esa es la diferencia. No tienes porque no. O sea, porque usted no le dijo, Dios, dame a mí $500,000 para regalarlo al campamento. Porque si Dios le da $1,000,000, usted no regala nada. Hombre, ya se armó. Siempre he querido unos tenis.
Algunos, miren, le da más el dinero, va a terminar más endeudado de lo que tenía. Se compra un carro de 600,000 para que quede 100,000 endeudado, órale, para que se le quite. Y luego se lo quitan por no pagar esos. A veces es gratis, pues. Tenemos que aprender a apreciar, mire, amistades espirituales. Que nos motiven a querer seguir a Cristo, que nos motiven a ser fieles a la iglesia, que nos motiven a obedecer a nuestros padres, que nos motiven a querer seguir a Cristo, que nos motiven a ser fieles a la casa de Dios, a la lectura de Dios. Esos son sus verdaderos amigos. Lot despreció las amistades espirituales. En lugar de desear y buscar la forma de pasar tiempo con gente que es espiritual, dejó la amistad espiritual para irse con sus amistades. El que se junta con sabios, sabio será. ¿Quiere que su hijo sea un buen hijo? Júntelo con buenos cristianos en la iglesia. ¿Quiere usted ser un buen esposo? Júntese con buenos esposos en la iglesia. ¿Quiere ser buena esposa? Júntese con buenas esposas en la iglesia. ¿Quiere usted ser feminazi? Pues vaya a juntarse con las feminazis. Así es. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 10, versículo 24. Una de las razones principales por las cuales Dios creó la iglesia es para crear amistades espirituales. Si usted no crea amistades espirituales en la iglesia, déjeme preguntarle esto, ¿dónde va a encontrar amistades espirituales? ¿Cuándo fue la última vez que usted fue al cine y encontró una amistad espiritual? ¿Cuándo fue la última vez que en el trabajo le dijeron, no vengas a trabajar, sigue a Cristo? Si no fuera por la iglesia, ¿dónde tuviera amistades espirituales? Dice la Biblia, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Por eso es importante no dejando de, como algunos del Faro tienen por costumbre. Otro Faro, este es otro. Sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Por qué debe de venir a la iglesia? ¿Por qué sus hijos deberían de estar en la iglesia? Yo no entiendo, padres, mi hijo no quiere venir, no puede, tráigaselo. Secuéstrelo. No hay nada más importante que estar en la iglesia. No entiendo gente que tiene dinero para vacaciones, tiene dinero para esto, tiene dinero para aquello y no tiene dinero para venir a la iglesia. No entiendo eso, o sea, no lo comprendo. Lo más importante es ir a la iglesia. La Biblia nos enseña, mire, no deje de congregarse. No solamente despreció amistades espirituales, pero mire, él apreció amistades carnales. Es que mire, ningún hombre es una isla. Entonces, si usted no tiene amigos aquí, usted va a tener amigos allá. Porque usted tiene que chismearle a alguien. Con alguien tiene que platicar, ¿no? Con alguien se va a juntar. A alguien le va a con alguien se tiene que ir a quejar. A alguien platica. Por eso usted debería buscar amistades espirituales. Porque si no, con lo que usted termina son amistades carnales. Y su mejor amigo no va a la iglesia. No, hombre, si me tratara así mi esposa, no, hombre, fuera tú. Yo ya la dejaba. Pastor, me dejaron. Pues ¿con quién se junta? Todas esas ideologías vienen de sus amistades. Vaya conmigo a Génesis capítulo 13, versículo 13. Vea con quién se juntó Lot. Él empezó, mire, a poner su tienda hacia Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra era una ciudad perversa. ¿Cómo termina Lot, un cristiano, un creyente, salvo? Mire, una mente renovada, una nueva criatura. ¿Cómo termina siendo un perverso? Note lo que dice. Mas los hombres de Sodoma eran y pecadores contra Jehová en gran. Entonces no hay mucha sorpresa al pensar en qué se convirtió Lot. Desde que él puso su tienda en dirección hacia esos hombres,
así estaba para convertirse. Y no solamente él, sino sus hijas también. ¿Sabe usted que su esposa se convirtió en sal porque amaba tanto el mundo que ni siquiera no pudo dejar de ver hacia atrás? Por eso hay muchas personas, mire, conozco un cristiano amigo mío, muy amigo mío, colegio bíblico, 4 años, pastor. Pero después él y su esposa dejaron de ir a la iglesia por 1 año. Iban nada más los domingos en la mañana, ¿sabes? Domingueros. Después regresaron a la iglesia. Pero en ese tiempo que no fue a la iglesia, su esposa agarró hábitos y amor y amistades con gente mundana. 6 meses después están divorciados. Porque la muchacha dice que pues hay muchas cosas que le gustan del mundo. ¿Cuándo las probó? Cuando se alejaron de Dios. Por eso va a haber un montón de, escúchame bien, de esposos aquí, que ahorita tú andas de carnal. ¿Y por qué andas de carnal? Tu esposa te va a seguir pronto. Y tú vas a tener una esposa carnal. Y cuando tú quieres regresar a servir a Dios, tu esposa no va a regresar contigo. Y ahí vas a estar llore, 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 llore. Y es tu culpa. Pastor, es que mi esposa y mis hijos, ¿a quién le lloras? O sea, yo no entiendo esto. Tú los llevaste para allá. Tú te los llevaste a Sodoma y Gomorra. No te sorprenda cuando ves a tu esposa convertida en sal. Note lo que le pasó a sus hijas. Vaya conmigo a Génesis capítulo 19, versículo 14. Porque las amistades de Lot se convirtieron en las amistades de estas muchachas. Y vea la moralidad que tenían estas muchachas. 19:14 dice la palabra de Dios. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas. Y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Las amistades de Lot se convirtieron en los yernos de Lot. Su hijo se va a casar y se va con las personas con las que usted se junta. Luego note lo que le pasa a estas muchachas. Vaya conmigo ahora al versículo. Vaya conmigo al versículo 33. Dice así la palabra de Dios: y dieron a beber vino a su padre aquella noche. Y entró la mayor y durmió con su padre. ¿Dónde aprendieron eso? Mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Al día siguiente, dijo la mayor a la menor: he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle de beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche. Y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó con ella ni cuando se levantó. Y las 2 hijas de Lot concibieron de su. ¿Cómo terminan hijas tan perversas? ¿Cómo terminan nuestros hijos cristianos en anexos, en cárceles, en divorcios, en dolor? ¿Cómo terminan matrimonios en dolor, en divorcio? ¿Por qué hay mujeres cristianas que dejan a sus esposos por otro? ¿Por qué hay hombres cristianos que dejan a sus esposas por otro? No hacen caso. No tienen convicciones bíblicas, convicciones prestadas, prioridades desordenadas y amistades equivocadas. Usted tiene que decidir. Nadie puede decidir por usted, porque convicciones prestadas no duran. Usted tiene que decidir. Escogeos hoy servir a Dios, pues usted va a servir a Baal. Todos puestos de pie, vamos a orar. Señor, gracias.